Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14. El estudio del día de hoy va a ser del versículo 1 hasta el versículo 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Capítulo 14, versículo 1 de Mateo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Padre, venimos delante de ti para aprender más acerca de ti, Señor. Tu palabra nos dice que en las Escrituras está el testimonio de tu Hijo Jesucristo, el cual tú enviaste para redención de nosotros, Señor, porque jamás hubiésemos podido alcanzar esa comunión que se perdió en el Edén, Señor, a raíz de la rebelión del ser humano. Mas sin embargo, tú proveíste al Cordero, Señor, aquel que quitó el pecado del mundo, y aquel que en él cree, Señor, tendrá vida eterna, tal como tú lo has prometido. Y sabemos que esto es cierto porque tú lo has prometido, y todo lo que tú prometes lo cumples. Porque no hay nada, Señor, que hayas dicho que no hayas hecho. Tu palabra se cumple, porque eres el Dios vivo, el Dios todopoderoso, y como tú, Señor, no hay dos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir la palabra que está en este libro que tenemos el día de hoy, Señor, y que se haga conforme tu propósito en cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy iniciaremos el estudio en el capítulo 14 de Mateo, iniciando en el versículo 1. Mateo nos narra acerca de Herodes. Y nos dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Aquí nos está narrando acerca de este líder político llamado Herodes, el cual dice que oyó la fama de Jesús. Si nosotros nos referimos al diccionario para tomar un conocimiento acerca de lo que la palabra fama significa, la palabra fama significa opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. Aquí Mateo nos está diciendo que Herodes oyó la fama de Jesús. No implica necesariamente que todo lo que oyó fuese cierto, porque las personas tienen diversas concepciones acerca de cualquier persona o cualquier cosa, asimismo de Dios.
¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, es que yo conozco a Dios? Es que el Dios que tú me predicas, pues no es el Dios que yo conozco. Yo conozco al Dios de la Biblia. Cuando esto no es cierto, esas personas no conocen a Dios. Luego escuchamos decir a estas personas, yo amo a Dios. Ese Dios que tú me predicas es un Dios de amor y yo lo amo, pero no es cierto. Lo que la palabra nos dice es que ellos aborrecen a Dios. Y estas personas aborrecen a Dios porque no hacen lo que Dios les dice, porque van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿cómo vamos a conocer al Dios de la Biblia, sino a través de la misma Biblia? En este libro que Él nos ha dejado, en esta compilación de libros que conocemos como la Biblia, encontramos un poco de lo que es Dios. Pero con este poco de lo que es Dios, encontramos leyes morales, leyes civiles, leyes religiosas, cómo debemos de conducirnos, ya sea moralmente, civilmente o conforme a la fe que decimos profesar en Cristo. Y si es que profesamos realmente fe en Cristo, nuestra forma de conducirnos debe verse reflejada en esto que dice la Escritura. La Escritura debe ser como un espejo en el cual nosotros ponernos delante de la Escritura y ver si lo que estamos haciendo realmente corresponde a lo que Dios dice, a lo que Jesús dice. Jesucristo, cuando viene y toma esta forma de ser humano y habita entre nosotros en este sermón del monte que Él pronuncia, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 nos los narran cómo Cristo pronuncia este sermón del monte. Diversas interpretaciones han dado al sermón del monte. Muchas personas creen y enseñan que Jesucristo vino a dar una nueva ley. Pero recordemos lo que Cristo dice, que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra permanece para siempre. Y la Biblia es la palabra de Dios. Lo que se conoce como el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces esta palabra jamás pasaría, jamás sería echada abajo, jamás sería abrogada por Cristo, porque Cristo mismo lo dice. Yo no vengo para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesucristo en el Sermón del Monte nos da la correcta interpretación de la ley. Por eso Él pronuncia las palabras donde dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él pone en comparación las enseñanzas que habían recibido en ese tiempo las personas de supuestamente Dios, cuando realmente lo que enseñaban eran tradiciones de humanos, tradiciones que se heredaban unos a otros, leyes rabínicas establecidas para mostrarse más piadosos unos de otros. Y hoy en día nos encontramos con lo mismo. Estas personas que vienen y nos dicen es que Jesús es amor y Jesús te acepta y te ama tal como eres. Esto es lo que dice la Biblia. No necesitas cambiar nada, simplemente acepta a Jesús en tu corazón. Esto no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que si tú quieres venir a Cristo, tienes que arrepentirte y convertirte. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz cada día. No ser como eres. Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice, si tú no nacieres de nuevo, no puedes heredar el reino de los cielos. Si no hay un nuevo nacimiento en ti, si no hay una transformación de corazón, tú no puedes llamarte hijo de Dios. Entonces todas estas afirmaciones que escuchamos, que simplemente son pasadas de generación en generación, no es lo que Dios nos dice acerca del mismo. Pero se crea esta fama, se crean estos dichos, se crea este concepto de un falso Cristo, no del Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia, antes de que Él viniese y tomase esta forma de ser humano, antes de que el Rey naciese siendo lo que es el Rey,
Él envió a sus profetas. Él dio instrucciones, Él dio señales. Él dijo en el lugar que iban a nacer, de la forma que iban a nacer, de la familia que habría de nacer. Cristo no dejó nada a la simple imaginación del ser humano para que rellenase con sus propias ideas acerca de lo que es Cristo. Cristo nos narra en su escritura acerca de lo que Él es, pero nosotros no buscamos conocer en la Biblia. Nosotros no buscamos ir a la escritura. Nosotros preferimos escuchar a los que se dicen ser maestros, a los que dicen ser pastores, a los que se dicen ser apóstoles o profetas, y creemos ciegamente en lo que nos dicen. Ahora ponle atención a estas personas. ¿Cuántas veces estas personas te incentivan, te motivan o te alientan a que escudriñe las escrituras? No. Para estas personas, entre menos leas la Biblia, entre menos la escudriñes, para ellos es mejor. ¿Por qué? Porque entonces podrán armar más fácil su plan para engañarte, para enredarte en sus propias enseñanzas. Pedro mismo nos los dice, que los indoctos y los inconstantes tuercen el Evangelio para su propia perdición. Para su propia perdición es que ellos enseñan un concepto equivocado acerca de lo que es Jesús, acerca de esa parte que Jesús nos permite conocer de la Biblia. Recordemos que solamente hay un Cristo, solamente hay un Mesías. Cristo es único. Cualquier persona que predique un Jesús diferente, un Cristo diferente, sea pues anatema, lo que nos dicen las Escrituras. Entonces aquí tenemos a Herodes. Herodes escuchando a diversas personas, cada una contando bajo su propia perspectiva lo que cree de Jesús, lo que ha visto de Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Herodes jamás escuchó la predicación del Evangelio? No, eso no quiere decir. Juan el Bautista mismo le predicaba el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros estudiamos la predicación de Juan el Bautista, nos daremos cuenta cómo Juan el Bautista se apegaba a lo que las Escrituras decían. Juan el Bautista predicaba una y otra vez: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Confrontaba a los que decían ser maestros, conocedores de la ley, aquellos que decían ser doctores en cuanto a lo que Dios había dejado para que fuese transmitido a los hombres. Estas personas alardeaban y presumían de su conocimiento errado que tenían acerca de la persona de Dios. Pero Juan el Bautista los confrontaba, les llamaba generación de víboras. Generación de víboras porque no solamente ellos eran víboras, sino también sus padres y los padres de sus padres. Venían enseñándose unos a otros un falso concepto de Cristo. Es por eso cuando Cristo viene y los confronta y comprueba profecía tras profecía que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el que estaba enfrente de ellos, el que está enfrente de nosotros, el que está enfrente de ti que escuchas este mensaje. Porque si escuchas este mensaje es porque Cristo te está hablando. El Evangelio te está siendo presentado. Pero ¿qué es lo que preferimos hacer? Negar lo que escuchamos, poner pesadumbre a nuestros oídos y decir: yo no quiero escuchar eso. Cerramos nuestros ojos y decimos: yo no quiero ver eso, yo estoy contento en el lugar donde estoy. ¿Arrepentirme de qué? Yo creo en Jesús, pero ¿será que realmente crees en Jesús? Haz esta pregunta para ti mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué conoces de Jesús? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la salvación? ¿De qué depende la salvación? Si tu respuesta es que la salvación depende de que te portes bien, créeme que entonces no conoces el Evangelio. Porque la salvación depende única y exclusivamente de Cristo. Y Él la da por gracia
aquellos que vienen a Él porque Él no les echa fuera. Hay personas que vienen predicando un falso evangelio. Recuerda lo que dice Gálatas, en Gálatas 1:8. Si tú vas a Gálatas 1:8 encontrarás que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es lo que nos dice en Gálatas, que no solamente las personas, sino también los ángeles. Si alguien viene, cualquier cosa creada, y te predica un evangelio diferente al de Jesucristo, sea pues anatema. Porque hoy en día encontramos diversos grupos que se reúnen y que tienen una creencia en común y que se dicen unos a otros que tienen nueva revelación, porque esta revelación les fue dada por un ángel. Recuerda que los demonios son ángeles, caídos, pero ángeles a fin de cuentas. Y si tú estudias las sectas, muchas de ellas tienen como principio la aparición de un ángel, de algún ser celestial, que hace un despliegue de poder y de luz, y ante sus ojos parece lo más hermoso que han visto. Y vienen y les dicen: les traigo nueva revelación de Dios. Si esto lo llevas a las Escrituras, te darás cuenta que esto no es así, porque Cristo nos ha dado toda la revelación, desde el primer hombre que Él creó, que fue Adán, hasta el último de los hombres que se ha nacido en esta tierra tal como la conocemos, sujeta al pecado del hombre. Te darás cuenta que toda la historia está ahí, en las Escrituras. Entonces realmente no hay nueva revelación, sino aquella que está en las Escrituras. Aquellas personas o cosas creadas que te prediquen un evangelio diferente al de Jesucristo, sea pues anatema. ¿Y cómo voy a saber entonces cuál es el verdadero evangelio? Aquel en el que debo de creer, aquel que debo yo de abrazar en mi corazón y así mismo enseñar. Eso lo encuentras en las Escrituras, de principio a fin, desde Génesis 3:15, que es donde encontramos la primera predicación del evangelio. Toda la Biblia nos habla de Jesucristo, toda la Biblia da testimonio de Cristo. Entonces en la Biblia misma, ¿no le entiendes a las Escrituras? Pídele a Dios que Él sea el que te enseñe. Pide a Dios que Él abra tu entendimiento, que Él te dé discernimiento. Como dice Santiago en su carta, si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios. Pídesela a Dios que Él te la dará abundantemente y sin reproche. Y es Dios el que entonces te enseñará y pondrá en tu corazón el conocimiento de Él mismo. Ahora, si tú te diriges a Mateo capítulo 16, iniciando en el versículo 13, Mateo 16, versículo 13, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hoy en día nos encontramos con personas que dicen lo mismo acerca de Cristo. Es que Él es simplemente un gran profeta. Él fue un hombre muy avanzado para su época. Él fue un hombre muy sabio, Él fue un maestro muy grande. Sus enseñanzas han trascendido el tiempo, pero simplemente lo dejan como eso. En este tiempo, los escribas, los fariseos y muchas de las personas que se acercaban a Cristo
Lo veían como maestro, lo veían como un sanador únicamente. Venían a Cristo con un corazón equivocado. Venían buscando el pan que perece. No buscaban el pan que es para vida eterna, no. Ellos simplemente se quedaban con lo que habían escuchado. He aquí un profeta más. He aquí un gran maestro. He aquí una persona que puede darte sanidad física. ¿No es acaso lo que se busca hoy en día? Las redes sociales se inundan de personas pidiendo sanidades físicas por sus familiares. Ahora no pienses que soy indolente. No pienses que las personas que predican el Evangelio son indolentes al mostrarte que antes que pedir por una sanidad física, debes de pedir que tu familiar sea traído en arrepentimiento y fe. Porque ponlo de esta manera. ¿De qué le sirve a tu familiar, a tu amigo, a tu conocido recibir sanidad física si su alma se pierde? Si en el día del juicio será echado fuera de la presencia de Dios y se quedará en este lugar apartado de Dios por la eternidad. Ahora bien, si pides por tu familiar, por tu amigo, por tu conocido que sea traído en arrepentimiento y fe, y Dios tiene misericordia de aquel por quien tú pides, y Dios lo trae en arrepentimiento y fe, y la salvación le es otorgada por gracia, entonces tendrá vida, y vida en abundancia. Ahora, eso no quiere decir que tu familiar, que tu conocido sanará físicamente. No. Quizás la enfermedad que tiene, aquello que lo aqueja, terminará con su vida en esta tierra. Pero la Biblia dice que aquellos que creen en Cristo no morirán, sino que tendrán vida y vida en abundancia. Y aquella persona por la que pediste, si de Dios está otorgarle la salvación, irá a un lugar que es indescriptible, un lugar en el cual hay cosas indecibles que no puedes pronunciar con palabras, son tan hermosas. Calles de oro, mar de cristal, no habrá llanto, no habrá tristeza. Pero ¿sabes qué es lo mejor que hay en el cielo? Cristo. Jesús estará esperando por esa persona por la que tú has pedido, y si de Él está, traerlo en arrepentimiento y fe, Jesús le recibirá. Y no hay cosa más grande, más hermosa y más reconfortante que saber que algún día estaremos a los pies de Cristo, como ovejas suyas delante de nuestro pastor. Entonces todo se te olvidará y solamente te concentrarás en adorar a Cristo, en espíritu y en verdad, porque ahora Cristo estará delante de ti. Mas sin embargo, muchas personas de la persona de Cristo dicen que es un profeta, que es simplemente un maestro, un hombre muy sabio. Entonces Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hazte esa pregunta para ti mismo. ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Si tuvieses que definir a Cristo, ¿de qué forma lo harías? Si alguien te dijese: ¿sabes qué? Yo nunca he escuchado de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo iniciarías tú la descripción de Cristo? ¿Qué es lo que compartirías a esa persona sobre Cristo, sobre lo que Él te ha enseñado acerca de su persona misma? Piénsalo, medítalo en tu corazón. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí nos damos cuenta cómo Pedro responde: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: Bienaventurado eres, feliz y dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta revelación que tenemos cuando somos traídos en arrepentimiento y fe, cuando somos hechos conscientes del pecado, eso que conocemos de Cristo nos es dado por el Padre. Nosotros, antes de ser traídos en arrepentimiento y fe, no queremos saber nada de Dios. Queremos estar lo más lejos posible de Dios. Mas, sin embargo, cuando Él nos trae en arrepentimiento y fe y nos da un nuevo corazón y nos transforma nuestra naturaleza, ahora es entonces que nuestros ojos ven. Es entonces que nuestros oídos oyen y escuchan la voz del buen pastor. Y así como Pedro podemos decir: Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación es la que nos da Dios únicamente. Si nosotros vemos a los siervos de Dios cuando se expresan acerca de su Maestro, tú los escuchas, los ves predicar con esa pasión, con ese denuedo, con ese amor hacia Cristo. Y si realmente eres una oveja de Cristo, tu corazón se llenará de gozo al ver a tu hermano exponiendo Cristo de esa manera. Y le pedirás a Dios que le dé más sabiduría y que le dé más denuedo. Y entonces tú después platicas con esta persona que ha expuesto el Evangelio de Jesucristo de la manera más fiel que ha podido, que en su corazón está el deseo de no compartir sus propias vivencias o sus pensamientos, sino únicamente centrarse en lo que es Cristo, centrarse en lo que es la persona de Cristo, aquello que nos ha revelado en su palabra. Nos encontramos con personajes como Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba a Cristo, predicaba el arrepentimiento, confrontaba a aquellos que venían delante de él y le decían que tenía un demonio. Él simplemente lo que hacía era predicar el Evangelio, compartir aquello que le fue enseñado, únicamente eso. Sin embargo, en Mateo 4:12 leemos: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el versículo 17, fíjate lo que dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista es tomado preso. Juan el Bautista es llevado cautivo. ¿Esto acaso tomó por sorpresa a Jesús? No. No, porque Jesús ya sabía que esto pasaría. No hay nada que pase sin que Jesús lo sepa, porque Él es el Dios omnisciente. Él es quien lo sabe todo. Él es el único que sabe esto, que tiene este atributo de omnisciencia.
Sin embargo, cuando él sabe que Juan el Bautista había de ser apresado, porque su ministerio había concluido, el ministerio que le fue otorgado a Juan el Bautista fue el de anunciar la llegada del Mesías. El Mesías ya estaba aquí. Recuerda que Juan el Bautista fue esta transición entre los profetas del Antiguo Testamento y ahora cuando Cristo viene y se presenta delante de aquellas cosas que Él ha creado, de aquellas personas que Él ha creado. El Rey viene delante de las personas y les dice: arrepiéntanse y conviértanse, porque no hay una forma, no tienen una sola oportunidad en que ustedes puedan ganarme. Lo único que se están haciendo es daño a ustedes mismos. Luz les resplandeció, dice el profeta Isaías. La luz vino a este mundo, mas sin embargo los hombres la rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando tú compartes el Evangelio con alguna persona, cuando Dios te envía que prediques a alguien, y tú ves a las personas que muestran un rechazo hacia la palabra de Dios, no te están rechazando a ti, porque recuerda, tú solamente eres un mensajero. Tu propósito debe ser dar un mensaje. De ti no depende que las personas se conviertan. De quién depende esto es de Dios. Tú solo debes de enfocarte en dar un mensaje. Si las personas lo rechazan, están rechazando al Rey mismo del universo. ¿Por qué? Porque Él viene y se les presenta. Así como lo anunció en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la persona de Jesucristo y el anuncio de su pronto regreso. Cuando Él regrese y cuando Él traiga juicio sobre todo aquello que se rebela contra Él. Mas sin embargo las personas buscan endurecer más su corazón. Pero así como los siervos de Dios que encuentras en las Escrituras, así tú mismo debes abrazar ese mismo deseo, únicamente predicar a Cristo, predicar el arrepentimiento, que se arrepientan, que se conviertan y que crean en el Cristo que ha creado todas las cosas, en el Cristo que Él ha provisto de este medio para salvación. No simplemente tienes que quedarte como Herodes, que él se quedaba con estas ideas que había escuchado, y dice la Escritura que él oyó la fama de Jesús y él simplemente le gustaba escuchar acerca de esto que las personas le decían acerca de Jesús. Fíjate lo que dice en el versículo 2 de Mateo 14, versículo 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Recordemos quién fue Herodes. Herodes era una persona que decía a sí mismo ser judío, pero realmente él nunca fue judío. Su padre se hizo partícipe, según él pensaba, de los judíos a través de rituales que él seguía, pero nunca fue un judío de corazón. Él jamás fue un adorador en espíritu y en verdad. Su corazón jamás siguió las enseñanzas de Dios. Él simplemente decía ser judío, pero él nunca fue un judío verdadero. Hoy en día nos encontramos con estas personas también que dicen ser cristianos, pero son cristianos únicamente de un título que ellos mismos se han puesto. Si tú les preguntases qué significa ser cristiano, qué implica ser cristiano,
Difícilmente te lo dirían. Únicamente si son verdaderos cristianos, entonces ellos sabrán decirte lo que es, lo que implica ser cristiano. Herodes tenía estas ideas en su cabeza revueltas. Estas ideas que se habían mezclado con la ideología de los griegos y de los romanos. Y entre las ideas greco-romanas se decía y se enseñaba que el secreto de la vida solo pertenece a los dioses. Entonces los griegos y los romanos creían en la resurrección. Y ellos decían, aquellas personas que resucitan es porque son semidioses. Es porque ellos tienen el control sobre la vida. Entonces es por eso que ellos, al tener este control sobre la vida, logran la resurrección. Por eso Herodes dice a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora recuerda, si tú has leído la vida de Juan el Bautista, recordarás que en la Escritura no menciona a Juan el Bautista haciendo milagros, porque esto no es por lo que fue enviado. Juan el Bautista fue enviado con un cometido, con un propósito, con un ministerio específico. Anunciar la llegada del Mesías, descendiente de la casa de Aarón, tanto por su madre, Elizabeth, tanto por su padre, Zacarías, los dos descendientes directos de la casa de Aarón. De ahí es traído Juan el Bautista. Se le encomienda esto de anunciar la llegada del Mesías. Es por eso que tú no lo ves haciendo milagros, sino simplemente diciendo, el Rey viene, el Rey está a la puerta. Cuando Cristo se presenta, entonces Juan el Bautista, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, dice, he aquí el Cordero de Dios. Recuerda, los profetas del Antiguo Testamento decían, Cristo viene, Cristo vendrá, Cristo llegará. Sin embargo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Aquí lo tienen delante de ustedes. Pero sin embargo, al escuchar Herodes lo que se decía de Jesús, recuerda, en ese tiempo también se tenía el concepto de que Jesús era simplemente un milagrero, simplemente alguien que hacía milagros y daba sanidades. Pero no, la Biblia nos dice que cada uno de los milagros que Jesús hizo eran señales. ¿Y qué es lo que hace una señal? Apuntar a algo. Entonces, ¿señales de qué eran los milagros que Jesús hizo cuando vino y tomó esta forma de ser humano? Esos milagros apuntaban a aquello que Cristo mismo anunció por medio de sus profetas. Los ciegos veían, los sordos oían, los demonios eran echados fuera. ¿Recuerdas el pasaje de los Gadarenos? 2 personas endemoniadas, cada una con una legión de demonios dentro. Estos endemoniados, que lo que hacían y de lo que gozaban era de atormentar a la gente, de hacer despliegue del poder que los demonios les otorgaban, rompían las cadenas, se causaban daños a sí mismos, atemorizaban a las personas. Cuando Cristo se les presenta, ¿qué es lo que hacen? Se postran delante de Cristo. Y en el idioma original nos dice que clamaban con alaridos de desesperación. Clamaban a Cristo porque no los destruyese. Este es Cristo, el que tiene el control sobre inclusive los demonios, el mar, el cielo, el viento.
todo se sujeta a él, y él vino y comprobó eso, él lo mostró. Todos los milagros que él hizo fueron señales que apuntaban a lo que él mismo vino y anunció a través de sus profetas con antelación. Mas sin embargo, Herodes dice: este no es Jesús, este es Juan el Bautista, y por eso tiene estos poderes, por las ideas grecorromanas que tenía en su cabeza. Herodes gustaba de juntarse con las personas más prominentes, tanto griegas como romanas. Él hacía estos banquetes donde sus principales invitados eran griegos y romanos. Obviamente aquellos que tenían un estatus social alto. Él le gustaba rodearse de estas personas. Es por eso que él le daba fiestas para estas personas. En el versículo 3 del capítulo 14 dice: porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Juan el Bautista confrontaba a Herodes. Juan el Bautista no aceptaba lo que para las demás personas estaba bien. Hoy en día se tiene esa idea. Si la sociedad lo acepta, tú déjalos. Si ellos vienen y te dicen: oye, ¿tú qué piensas de esta unión entre estas dos personas? Yo sé que ante la Biblia está mal, pero ante la sociedad ya es aceptable. ¿Tú qué piensas? Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Lo aceptarías? ¿Dirías está bien? ¿O dirías como Juan el Bautista: no te es lícito tenerla? Eso está mal delante de Dios. Lo que debemos de obedecer es el orden que Dios ha establecido. Toda aquella unión que vaya en contra de los estatutos de Dios, debemos rechazarla. ¿Por qué? Porque así Dios nos los ha enseñado. Levítico 18. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 18, encontramos esta ley que Juan el Bautista le cita a Herodes. En Levítico 21 también la encontramos. Herodes estaba viendo a la mujer de su hermano, que no solamente era su cuñada, no solamente Herodías era cuñada de Herodes, sino también era su sobrina, porque Herodías era hija de otro de los hermanos de Herodes. Entonces él había puesto ya su mirada en la que era su cuñada y su sobrina. Ahora esto es lo que nos pasa cuando nosotros nos exponemos a aquello de lo cual somos tentados. La tentación no surge de la noche a la mañana. La tentación se va creando en nuestro corazón, se va albergando en nuestro corazón. Él ya había visto esto con antelación. Él ya había observado a su cuñada, él ya había tenido un roce con su cuñada anteriormente, su cuñada y su sobrina, recordemos. Es por eso que cuando se nos pregunta a nosotros en consejería qué es lo que se debe de hacer cuando se está teniendo un acercamiento entre un varón y una mujer muy recurrentes, y cada vez se buscan momentos para que se susciten estos encuentros, decirle lo que la Biblia nos dice: aléjate de tu concupiscencia. No importa si es tu cuñada, no importa si es tu sobrina, no importa si es tu prima. Para la naturaleza del ser humano, eso no le importa al ser humano. Una vez que comienzas a ceder un espacio pequeño a la vez a tu concupiscencia, terminarás cediendo. Tú puedes decir en tu corazón:
Es que yo soy cristiano, yo ya no soy tentado por nada. ¿Por qué? Porque yo ya estoy firme en la fe. Recuerda lo que dice la Escritura. Aquel que crea y que piense que está firme, cuídese de no caer. Así encontramos a Herodes aquí, teniendo a su cuñada, sobrina, yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. A él no le importaba esto, a él simplemente quería satisfacer sus propias necesidades. La palabra de Dios nos dice que esto era una relación ilícita. Sin embargo, Juan se presenta delante de él y él expone la palabra de Dios de la manera en que le fue encomendado. Él expone de esta manera directa. Si tú te diriges a Mateo 3, del versículo 7 al versículo 10, dice de la siguiente manera: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí Juan el Bautista viene y les dice: si realmente dicen ser hijos de Dios, ¿por qué sus obras no reflejan que son hijos de Dios? ¿Por qué todo lo que hacen va en contra de la palabra de Dios? Ustedes buscan invalidar la palabra de Dios con sus actos. Así Herodes, un líder grecorromano que se decía ser judío, él tenía su cabeza llena de ideas mezcladas. Él solamente buscaba su propio bienestar, buscaba satisfacer sus propias necesidades. ¿Y no encontramos hoy lo mismo? A personas diciendo: es que yo he nacido de una cuna cristiana, cuando no sé dónde se fabriquen estas cunas. Diciendo: es que mis padres son cristianos, entonces yo soy cristiano por ellos. Es que porque yo asisto a una iglesia 6 días o 7 días a la semana, eso me convierte en cristiano. No, déjame decirte que no. Porque aquel que es cristiano no es cristiano por voluntad de hombre ni por sangre, sino solamente aquel que es traído en arrepentimiento y fe, y su naturaleza es transformada, su corazón es transformado de piedra a un corazón de carne, a un corazón sensible al pecado. Aquí tenemos a 2 personas, a un hijo de Dios, Juan el Bautista, y a uno que decía pertenecer al pueblo de Dios, Herodes. Uno diciendo: está bien si yo me quedo con mi cuñada, que también es mi sobrina, y la hago mi esposa, porque al final de cuentas pues todos hacen lo mismo. Si tú tienes ese pensamiento de yo hago esto porque todos hacen lo mismo, entonces tú no eres cristiano. Tú no eres hijo de Dios, sino lo que eres un hijo del diablo. Juan el Bautista, por otro lado, aquel que decía de Cristo: yo no soy digno ni siquiera de atar las correas de su calzado. Esto era la labor de los esclavos de más bajo rango, el atar las cuerdas del zapato, de sus amos. Juan el Bautista dice: ni siquiera yo soy digno de hacer eso.
Hoy en día vemos a las personas tratando de aspirar para títulos como apóstoles, como profetas, pastores, maestros, cuando el título al que deberías tú, yo y todas las personas aspirar es a ser llamado siervo inútil. La Biblia dice que cuando hagamos todo lo que Dios nos manda hacer, entonces seremos llamados siervos inútiles. Tú haces todo lo que Dios te dice. Tú llevas a cabo todo lo que Dios te dice. Mas sin embargo, aquí tenemos a Herodes. A Herodes, descendiente de esta dinastía herodiana, que tenía este mismo pensamiento que su padre. Una persona que fue criado dentro del pueblo de Dios, pero sin pertenecer al pueblo de Dios. Alguien que estaba mezclado ahí, que quería pertenecer al pueblo de Dios, pero que tenía un corazón gentil. ¿Por qué un corazón gentil? Porque no tenía un corazón de adorador en espíritu y en verdad. ¿Recuerdas cuando estudiamos lo del trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. En ese tiempo los judíos eran denominados de esta manera porque procedían de la tribu de Judá. También eran llamados judíos aquellos que eran del linaje de Israel. Pero recuerda cuando estudiamos la etimología de la palabra judío. La etimología de la palabra judío dice que un judío es un adorador en espíritu y en verdad. Eso es un Yehudín. Entonces Herodes nunca mostró eso. Hasta este punto lo único que mostraba era un aborrecimiento directo a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente él pecaba, sino que él incentivaba al pueblo de Dios a pecar también contra Dios. Romanos 2, fíjate lo que dice Romanos 2 en el versículo 28 y versículo 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No se es judío, no se es cristiano simplemente por decir yo lo soy, no. Esto tiene que haberte sido dado desde el cielo. Se te tuvo que haber dado este nuevo nacimiento para que realmente tú seas un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces tus actos mostrarán esto. Te conducirás en base a lo que Dios ha dicho. Buscarás hacer aquello que Dios te manda que hagas. Buscarás aprender más de Dios, someterte más a Dios. Mostrar ese nuevo nacimiento a través de tu conducta. Recuerda, estos dos gadarenos, estas dos personas que vivían en el pueblo de Gadara, son libertados de los demonios. Dos de ellos. Mas sin embargo, solo uno de ellos se queda sentado a los pies de Cristo. Y esto incomoda a los habitantes de Gadara. Ellos preferían verlo endemoniado, rompiendo cadenas, haciéndose daño y amedrentándolos, que estando sentado a los pies del Mesías. ¿Por qué? Porque esta conducta evidenciaba que las obras de los habitantes de Gadara eran malas.
Recuerda lo que pasó con Caín y Abel. Las obras de Abel evidenciaban que las obras de Caín eran malas. Tú simplemente tienes que tratar, que buscar, que anhelar, guardar un buen testimonio delante de Dios, conducirte bien delante de Dios en base a lo que Dios mismo te ha dicho. Y créeme, esto causará molestia en las personas. ¿Por qué? Porque evidenciará que sus obras son malas. En el versículo 5 del capítulo 14 de Mateo dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero ¿por qué no lo mataba? Porque temía al pueblo. A Herodes le importaba más lo que la gente dijera antes que la exhortación que Dios había traído a su vida a través de su siervo Juan. Herodes se fijaba más en lo que las personas podían hacerle. Recuerda lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que puede hacerte el ser humano? ¿Quitarte la vida? ¿Y después qué más pueden hacerte? No debes temer a aquellos que te pueden quitar la vida cuando estás en este cuerpo, sino debes temer de aquel que es capaz de destruir tu alma. Porque si te quitan la vida, es con previo consentimiento de Dios. Porque Jehová es el que mata y el que da vida. Ninguna persona muere sin que antes Dios no lo permita. Toda vida es dada por Dios. Toda vida es quitada por Dios. Mas sin embargo Herodes temía al pueblo, temía más al pueblo que a Dios. A Dios no le temía, no tenía temor de Dios. No tenía este corazón reverente delante de Dios. No buscaba hacer lo que Dios pide que hagamos, no, sino que él decía: yo no lo mato, porque la gente lo tiene por profeta. Mateo nos continúa diciendo: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí la hija de Herodías va y danza delante de Herodes. ¿Estás cuidando tus ojos? De aquello de lo que llenas tus ojos, también llenas tu corazón. Si tú expones tus ojos a la maldad, a la lujuria, a tu concupiscencia, ¿de qué crees que se va a llenar tu corazón? Si tú expones tus ojos a la palabra de Dios, a buscar más de Dios, ¿de qué crees que estará llenado tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué es de lo que más hablas tú? ¿Te has puesto atención? ¿Te has escuchado a ti mismo? ¿Hablas más de Dios o de qué es del tema que más compartes? Así Herodes está delante de la hija de Herodías que le está danzando y ve, agradó a Herodes, lo que lo lleva a prometerle con juramento darle todo lo que le pidiese. Herodes le dice: yo te voy a dar todo lo que me pidas, inclusive la mitad de mi reino. Ahora, ¿Herodes podía hacer esto? No. Herodes simplemente era un tetrarca, un gobernador impuesto por Roma. Herodes no era un rey soberano. Herodes simplemente era un títere de Roma. Roma lo había puesto en esta región como gobernador, como un tetrarca. Entonces Herodes no tenía la facultad de darle la mitad de su reino, porque el reino ni siquiera era de él.
Esas tierras, ese terreno pertenecía a Roma. Mas sin embargo, versículo 8 dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces aquí la madre instruye a esta muchacha y le dice, pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. La maldad de Herodías es reflejada a través de su hija. ¿Y no es acaso lo que Juan el Bautista también les dijo a los escribas y a los fariseos, que eran una generación de víboras? Porque ellos habían sido instruidos por sus padres para que aborreciesen a Dios, para que fuesen en contra de lo que Dios decía. Así Herodías está instruyendo a su hija para que vaya en contra de lo que Dios dice. ¿De qué manera estás instruyendo tú a tus hijos? ¿No tienes hijos? ¿De qué manera estás instruyendo a tus hermanos? ¿No tienes hermanos biológicos? A tus hermanos en Cristo. ¿De qué manera hablas con la persona que tienes a tu lado? ¿Lo instruyes para que haga lo que Dios nos ha mandado que hagamos? ¿O lo incitas a que mienta? Si te llaman por teléfono y tú pides que contesten tu teléfono y le pides a la persona, dile que no estoy. ¿Que no lo estás incitando y motivando a que mienta? Ahora tú puedes decir, esto es una mentira piadosa, pero una mentira es una mentira. Y el mentir es ir en contra de los estatutos de Dios. ¿De qué manera te estás conduciendo? Estás dando por testimonio que tú tratas de someterte lo más posible a lo que Dios te dice y asimismo enseñar a las demás personas. Si una persona viene y te dice, oye, es que estamos en una situación en la que yo tengo que mentir acerca de ti para que esto no te traiga complicaciones a futuro, ¿qué le vas a decir? Entonces sí, miente. No, tienes que decirle, no, di la verdad. Di la verdad, y si esto trae repercusiones a mi vida es porque así yo me lo he buscado. Mas sin embargo, aquí Herodías está instruyendo a su hija para que pida la cabeza de Juan el Bautista. Ahora recordemos, Juan el Bautista no va a morir si no es que Cristo lo permite. Ellos pueden decir, ellos pueden decidir lo que quieran. Recuerda lo que pasó con Pablo, lo apedrearon hasta la muerte, pero ahí quedó, no, porque Cristo lo envió de vuelta. ¿Por qué? Porque Él permitió que por ese lapsus de tiempo Él muriese para que Él fuese y viese aquello que le estaba reservado para Él y para todos aquellos que creen en Cristo. Entonces Pablo dice, lo que yo vi es indecible. Lo que se me permitió ver, no lo puedo describir con palabras. Herodías le dice esto a su hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, a la mesa mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Herodes estaba rodeado de estas personas que le gustaba rodearse, y él ya había empeñado su palabra. Él ya le había dicho a la muchacha, pídeme lo que quieras, a la jovencita, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, por no quedar mal ante las personas, hace aquello que le pide la joven, yendo en contra de los estatutos de Dios, porque estaba a punto de ordenar el asesinato de un profeta de Dios, de
alguien que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y esto también lo condena la Escritura, el asesinato. La cabeza es traída en un plato y es dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. La cabeza de Juan el Bautista es traída a la muchacha en un plato y la muchacha le presenta el plato a su madre. En el versículo 12 de Mateo 14 dice: Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan el Bautista, a simple vista, lo que pudiéramos pensar es que murió por haber denunciado la vida que llevaba Herodías, por haber confrontado a Herodes. Y pudiéramos pensar, ¿por qué no? Simplemente guardó silencio y así conservar su vida. ¿Por qué no simplemente hizo como las demás personas? El no decir nada, el seguir con su propia vida, el hacer como que no veía esas cosas. Recuerda lo que dice Mateo 10, en el versículo 39. Mateo 10:39 dice: El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. Y con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Juan el Bautista, pudiéramos pensar que aquí terminó su vida. Pero lo que nos dice la Escritura es que no. Aquí no terminó su vida. Porque los que creen en Cristo no morirán. Porque los que se han rendido al señorío de Jesucristo vivirán. Y tendrán vida, y vida en abundancia. Y Juan el Bautista pudo estar delante del Dios vivo. Y Juan el Bautista ahora está delante de Cristo. Y esta promesa no solamente es para Juan el Bautista, sino para todo aquel que cree en el nombre de Cristo. Para toda aquella persona que se arrepiente y se convierte. Estar algún día delante del Señor Jesucristo. Poder doblar tus rodillas delante de Él. Y que Cristo mismo te diga: pasa y gózate. Lo que para ti puede parecer la mayor de las calamidades, realmente no tiene ninguna comparación para aquello que te espera cuando estés delante de tu Señor. En el mundo, si eres cristiano, si realmente eres un siervo de Dios, sufrirás vituperios, sufrirás persecuciones. Muchas cosas se dirán en contra de ti, mintiendo, pero Jesús nos los dice en Mateo 5, del versículo 1 al 12, en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Pero en esto seréis bienaventurados, cuando por causa del nombre del Cristo, de la gloria, de Jesús, del Dios vivo, seas perseguido, y seas escupido, y seas vituperado. En esto tendrás bienaventuranza, así como Juan el Bautista fue decapitado. La cabeza fue exhibida en una charola. Los discípulos tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas al Rey, a Jesús.
Jesús, Juan el Bautista muerto. Jesús sabía que su siervo, que su mensajero no había muerto. Simplemente Él lo había llamado a casa. Su ministerio había terminado. Aquello que le encomendó había terminado. Entonces era tiempo de Juan el Bautista de ir al lugar que está preparado para todos aquellos que creen en Cristo. Y si tú has negado tu corazón a Cristo, o por mucho tiempo has vivido engañado pensando que seguías a Cristo, pero lo que seguías eran simples tradiciones de hombres, dobla tus rodillas, ve delante de el Rey Todopoderoso y clama por misericordia. La esperanza que tenemos es que Él mismo lo dice, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y así como Juan el Bautista, cuando partas de este mundo, cuando todos piensen que habrás muerto realmente, tendrás vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos has provisto del camino, Señor, para llegar a ti, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy y por lo que nos seguirás enseñando, Señor. Y eso es la esperanza que tenemos de estar un día delante de ti, Señor. Y cuando todas estas cosas pasen, Señor, y todas las cosas sean hechas nuevas, y sigamos aprendiendo de ti, Señor. Cuán maravilloso es saber que aquello que aprenderemos de ti, Señor, será por los siglos de los siglos y jamás terminaremos de aprender acerca de ti, mi Dios. Sé tú preparándonos, Padre, para cuando seamos enviados a compartir las buenas nuevas de salvación, a compartir el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Danos de nuevo amor y pasión por tu palabra, Señor. Y que más personas sean traídas en arrepentimiento y fe de acuerdo a tu propósito. Y aquí estaremos, Señor, esperando por la próxima clase que tú impartirás, Señor, y nos enseñarás más de ti. Y si tú has venido antes de que esto pase, Señor, o nos has llamado a tu presencia, Señor, pues allá seguiremos aprendiendo de ti. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.